Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. En el episodio de hoy os he traído a una invitada que yo creo que os va a encantar. Ella es Auri. Hola, Auri, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal, Cristi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues de vacaciones, o sea, mejor imposible. Llevo 2 días por fin y han sido merecidas, que estas últimas semanas han sido duras de trabajo y la verdad que descansando y aquí en la playa, por eso me veréis así con esta luz, así que fenomenal. Eso está muy bien, disfrutar de las vacaciones bien merecidas que cuando llegan se disfrutan mucho. Ella es policía municipal y bueno, ya sabéis que por el podcast han pasado diferentes perfiles. Hemos tenido, por ejemplo, al inspector de policía José María Benito, pero yo quería tener también aquí una voz femenina que nos cuente cómo es ser policía y mujer dentro del cuerpo. Así que para eso está Auri aquí. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué te motivó a ti para presentarte a las oposiciones de policía? Pues bueno, como siempre cuento, realmente yo no tuve una vocación encontrada desde niña, entonces no puedo contar la típica historia de policía de pro que desde niña quería ser policía. Sí es verdad que siempre, pues por la educación que me han dado, por la forma de ser y por los tiempos en los que nací, a mí sí que me han inculcado un respeto hacia la policía y una especie de sentimiento, pues, muy a favor de ellos. Pero yo descubrí que quería ser policía cuando tuve una ruptura empresarial y una ruptura con mi vida que llevaba trabajando en el mismo oficio muchísimos años. Yo solo conocí una profesión. Me encantaba lo que hacía, me dedicaba al mundo de la estética y la nutrición, tenía mi propio negocio y bueno, yo fue a través de una situación muy dura con mi porvenir y con mi vida en general. Entonces mis sueños se vieron truncados por una situación de cerrar mi negocio y gracias al deporte y a través del deporte, pues yo llevaba unos años compitiendo en CrossFit y pues lidiaba mucho y compartía mucho con personas que eran policías, guardias civiles, bomberos, etcétera. Entonces al final pues tenía una manera de ver cómo entrenaban, cómo se comportaban, sus horarios, su forma de hablar y lo que me decían siempre me animaban a que me hiciera policía, como que veían ese perfil en mí por mi personalidad y por mi, pues cómo entrenaba, mi fortaleza. Y es algo que me rondó de repente y en el momento en el que fue como en pocos meses, porque yo lo de mi negocio fue bastante drástico y en muy poco tiempo, no me dio prácticamente tiempo a asimilarlo, ni siquiera a preparar un futuro por venir, que ese mismo verano que ya decidimos cerrar el negocio y demás, como que se me vino esa idea a la cabeza y me puse a ver opciones. Estuve valorando todas, policía, guardia civil, bomberos y policía nacional y me tentaba más la Policía Nacional quizás y la Guardia Civil, pues por el concepto que yo tenía, porque realmente yo creo que la gente de a pie no sabe muy bien el funcionamiento ni cómo es la policía en sí. Pero leyendo, informándome, pues todo me derivó a la Policía Nacional. En tema de edad, la Guardia Civil ya se me quedaba muy justa porque yo tenía 38 años y habían quitado la edad años anteriores y demás. Y conforme fui adentrándome un poco en el mundo de la municipal, y justo en Madrid, porque concretamente creo que tiene sus particularidades, lo tuve súper claro. Entonces, directamente, pues a partir de ahí me metí en una academia, fueron 2 años y medio hasta que lo conseguí, esa fue la mayor razón, de la cual no me arrepiento un segundo de mi vida. Para ti fue un paso muy importante. ¿Cuántas veces escuchaste que la gente de tu alrededor te decía que era imposible entrar en la policía? Pues mira, se me ponen los pelos de gallina. Al principio nadie te lo va a decir. Pero nadie te lo va a decir primero porque nadie va a entender tus sueños nunca y eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, por extraño que parezca, normalmente la gente suele hacer lo que todo el mundo suele hacer y todo lo que parece inverosímil o puede parecer muy complicado de conseguir, primero por ser mujer a lo mejor, otras por ser mayor, otras por lo que sea, otras porque por tu conocimiento y tu trayectoria de vida creen que no tiene nada que ver con lo que has hecho, pero nadie está dentro de ti, entonces al final yo lo comentaba y era como, ¡buah, otra locura de esta! Porque es verdad que yo soy una persona bastante intrépida y valiente a la hora de salir de la zona de confort. Lo he hecho muchas veces y eso creo que es una personalidad y no todo el mundo lo puede tener. No es ni mejor ni peor, ojalá fuera menos inquieta y me moviera menos. Pero, claro, cuando te lo dicen familiares, amigos, gente cercana, en plan de, tía, o sea, de verdad, pues obviamente al no encontrar el refuerzo exterior, es quizás más difícil tomar una decisión, ¿no?
pero yo creo que es una de las fortalezas y una de las cosas que me hizo seguir en ese camino, ¿no? El decir, voy a demostrar, no solo a mí misma, sino a todo el mundo, que realmente se puede conseguir esto y que no es ni por edad, ni por sexo, ni por condición, ni porque esté en la mierda sin un duro porque he cerrado mi negocio, ¿no? Entonces yo tenía todo perdido. Y yo creo que eso es una de las cosas que es muy fundamental a la hora de tomar una decisión así de drástica, ¿no? Cuando tienes que tomar un camino y realmente tienes que mirar dentro de ti, dentro de lo que eres, hacerte mil de preguntas y ver cuál es tu verdadera esencia y decir, "Uf, a esta edad ya no me puedo equivocar, ¿no? O sea, me podría haber equivocado y hubiera probado otra cosa, ¿no? Pero realmente lo medité mucho y es que lo tenía tan, o sea, todo me llevaba ahí, todo me llevaba ahí. Así que yo creo que fue algo positivo el que tampoco encontrase el apoyo en el momento porque también era normal, ¿no? Que la gente no lo entendiera. ¿Qué fue para ti lo más complicado, ya que no venías de este mundo, ni como nos has contado, nunca te habías planteado hasta ese momento ser policía? ¿Qué fue para ti más complicado, la parte teórica de tener que estudiar o la parte de las pruebas físicas? No, 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 yo en aquel entonces estaba todavía compitiendo, ¿eh? O sea, yo estaba en mi mejor momento deportivo, entre comillas, y además como las pruebas son para un deportista que ha entrenado, yo llevo entrenando toda la vida, eran muy asequibles, ¿no? Entonces yo de hecho al principio entrenaba en plan como entrenaba y modifiqué el que no podía estar tan fuerte, bajé algo de peso y corrí algo que no había corrido en la vida. Pero a mí las físicas, desde el minuto uno, yo tenía claro que si las pruebas físicas que eran la última prueba entonces, yo llegaba a ellas, yo sabía que iba a conseguir la plaza. Mi enfrentamiento brutal fue con el tema del temario, porque al final, Cristi, yo llevaba veintitantos años sin estudiar, desde que había dejado los estudios. Veintitantos años, o sea, cuando yo he leído o estudiado algo era de mi profesión y estaba muy encaminado a algo de lo que entendía y demás. Entonces yo recuerdo esta anécdota, no sé si la he contado en entrevistas, pero sí que se la he contado a amigos y a gente. O sea, yo el primer día que abrí la Constitución, que fue lo primero que leí, que de hecho, sorprendentemente, con todo lo que me habían hecho estudiar en el colegio de pequeña, no me habían hecho leerme la Constitución. Y me parece que es algo fundamental para cualquier ciudadano de a pie y que es algo que me abrió la vida, ¿no? Pues yo tardé en leerme la primera página, no sé, 3 horas. O sea, era como todo un tipo de lenguaje que no comprendía. Yo estaba muy bloqueada de razonamiento de ese tipo. Pues al final para mí se me hizo súper complejo entender. Bueno, y te digo más, el profesor que tenía yo de psicotécnicos, que de hecho se dedica a ello y también se lo cuenta siempre a sus alumnos, dice, yo tenía una alumna que era absolutamente cerril, era una cenutria, no sabía ni sumar. Yo sumaba con los dedos, bueno, lo típico de que nunca he sido de números. Y los psicotécnicos no son solo de números, ¿no? Pero son de capacidad mental y de rapidez y agilidad. Y hay que entrenarlos. Lo que más entrené fueron los psicotécnicos. ¿Por qué? Porque era lo que a mí más me costaba. Entonces, todos los días hacía un psicotécnico, aprendía a razonar, aprendía a enlazar cosas, a estar mucho más despiertos. Al final, el cerebro se entrena como cualquier otra cosa y a partir de los 2 años o así, que ya los últimos 6 meses apreté a saco, yo leía 5 leyes al día, cuando a primera instancia me costaba a lo mejor 3 semanas leerme una sola ley. Entonces, al final, yo pienso que dependerá de la persona. Hay gente que no tiene habilidades físicas y obviamente lleve estudiando más tiempo, y lo tenga más reciente y le cueste menos. Pero yo creo que en la oposición es una carrera de fondo y efectivamente hay que hacer más hincapié en lo que más cuesta. Y ese es el consejo que siempre doy a todo el mundo. Estoy muy contenta de que esté aquí Auri y nos pueda hablar de esa parte de la preparación, porque yo creo que muchas veces vemos a la policía y no somos conscientes, nos pensamos a lo mejor que un policía pues tiene solo esa parte de las pruebas físicas para probar, ¿no? Y detrás tenéis muchísimas pruebas y muy importante para conseguir una plaza por la que además compite cada vez más gente. Total. Realmente esto es como la bomba que siempre estalla por todas partes, porque las personas somos todas diferentes. Siempre todo el mundo va a tender a decirte si el criterio es bueno o malo, si el proceso selectivo es más justo o menos justo, pero es el que hay, ¿vale? Y al final, yo, por ejemplo, en la Policía Nacional, cuando hacen lo de la ortografía, las tildes, tal, o sea, todo suma y todo te lo ponen por algo. Más justo, menos justo, o que creas que sea adecuado o no para un proceso selectivo, hay que entender también el porqué de esas preguntas. Nosotros estamos entrando a una escala básica, que es muy genérica y que tiene que haber ambigüedad de perfiles. En Nacional quizás es de otra manera porque también se entra con otro perfil.
pero el proceso es el que es y toda prueba cuenta. Entonces, al final, parecerá muy fácil para una persona que ha estudiado abogacía, derecho o algo el estudiarte el código penal, ¿no? Pero el entender el código penal o la criminología o lo que sea, o sea, no para todo el mundo es tan sencillo y yo creo que no hay que quitar mérito a nada, porque hasta cualquier profesión, por elemental que parezca, tiene su formación y tienes que tener ciertas habilidades desarrolladas. Entonces sí que es verdad que ya no solo eso, es que compites con muchísima gente. Entonces es una carrera de fondo y yo siempre, desde que he opositado, te digo, es el mayor logro que he conseguido en mi vida, el mayor. Y he conseguido muchas cosas y me ha costado sacrificio muchas otras, pero creo que para mí es lo que más me puede haber hecho sentirme realizada, el haber pasado todos esos procesos, pero todos, el físico, el teórico y el psicotécnico. Y después de todo ese proceso tan largo, ¿cómo te sentiste cuando al fin conseguiste la plaza y empezaste a trabajar como policía? Bueno, es una mezcla de todo, ¿eh? O sea, el día que se consigue, no te lo crees, porque has fracasado varias veces, has luchado y has centrado toda tu atención en algo, ¿no? Entonces pones todo tu corazón y pones todas tus fuerzas en ello. Dejas de lado todo, tu familia, tus amigos. Bueno, no todo el mundo lo hace porque a lo mejor hay gente que le cuesta menos, ¿no? Pero en mi caso, que ya era una persona adulta y que encima estaba pasando una racha un poco regular, yo recuerdo que fue de los días más felices de mi vida. Pero luego es verdad que cuando comienzas, no todo es la película y el sueño en el que tú te habías puesto, porque opositar te va a hacer soñar y crear en tu cabeza una imagen perfecta de lo que va a ser el día que tú seas policía y esa va a ser tu mayor motivación, ¿no? Idealizar ese momento. Pero la realidad no va a ser esa cuando llegues. Es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida, pero te enfrentas a un mundo que es diferente, a una academia, compañeros de todas las edades, una manera de ser, y eso que en la policía municipal se dice que no somos tan estrictos en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la militarización, en cuanto a tal, pero sí que es cierto que te levantas a las 6 de la mañana para ir a una academia, te meten un montón de clases de diferentes temarios, porque encima Madrid tiene la complejidad de que tienes por un lado las ordenanzas, la parte administrativa, la parte más, o sea, tenemos muchas cosas. Y al final no deja de ser agotador, o sea, nosotros nos tiramos 15 meses prácticamente de formación entre lo que es la academia y las prácticas. Y encima, claro, no estás cobrando el sueldo del todo, o sea, ya tienes tu vida hecha, es agotador. Entonces se vive con mucha ilusión, pero también con cierta incertidumbre. Entonces no es tan fácil tampoco esa parte. ¿A qué retos te enfrentaste tú durante ese paso previo, durante tu paso por la academia? Pues realmente yo ya ahí, sinceramente, aunque estaba con esa cierta tensión, no tuve retos como tales, porque yo me considero, y parece que lo digo y no es así, o sea, yo he tenido un camino de rosas desde que entré en la policía. He tenido suerte con mis compañeros, con mis profesores. También es verdad que sí que creo que en mi caso la edad ha sido un grado y ha sido o sea, la experiencia me ha hecho interrelacionarme y por mi trabajo de antes, ¿no? Muy bien con los compañeros, adaptarme a que gente mucho más joven que yo me dé órdenes, adaptarme a ciertas cosas que a lo mejor a otras personas pueden costarle o no. Yo enseguida he cuadrado mucho en este mundo. Y realmente lo único, pues eso, cambiar tan drásticamente de forma de vida. Porque, claro, conciliar, de hecho yo pues rompí con mi pareja que llevaba mucho tiempo, tenía el perro, tal, la manera de organizarte, llegas justo porque ganas muy poquito dinero, tienes que pedir el préstamo, eso es lo más difícil, ¿no? Adaptar esa vida que realmente no es solo que apruebes, es que luego te tiras un montón de tiempo con otro esfuerzo adicional económico, de tiempo, de estudiar y demás. Pero yo ya te digo, no puedo tener queja ni siquiera de eso, porque ya te digo que después de lo que había pasado, para mí eso ya fue mejorar. Y una vez empiezas ya a trabajar, que como estamos comentando, no tenías bagaje previo en este mundo, ¿cómo lo gestionas? Llegar a algo en lo que no has trabajado nunca y además en los que tienes que lidiar pues con el miedo, con el estrés, con la ansiedad, con el tuyo y muchas veces de la otra persona que tienes enfrente. A ver, es verdad que en eso, bueno, si me miro que yo voy a hacer 4 años en noviembre a la Aurora que hay ahora y a la de antes, obviamente, pues iba como pollo sin cabeza muy probablemente. Siempre vas a ir con alguien que sabe más que tú, siempre
hay que tener lo que digo yo, en este trabajo hay que tener predisposición constante. La sigo teniendo ahora y la sigue teniendo un buen policía siempre, porque es un trabajo, como digo yo, en el que nunca dejas de aprender. Es un trabajo que es absolutamente cambiante en cada intervención. Y algo positivo que yo ya venía teniendo es que yo sí que había trabajado de seguridad en puertas de discotecas y demás, y yo ya había visto situaciones, digamos, de conflicto, de violencia, de agresiones y demás muy asiduamente. Entonces, en ese sentido, también yo soy una persona muy echada para adelante y realmente tampoco en nuestro trabajo es todo encontrarte violencia, no. O sea, nuestro trabajo lo bonito que tiene es que tienes, pues eso, desde una persona que se ha desorientado en la calle a una persona que no puede abrir una puerta, a un niño que se ha atragantado o una persona que le ha dado un ictus. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo, yo estaba bastante apañada. Y luego, pues la forma de ser, si es lo que te digo. Yo tengo una forma de ser que soy muy echada para adelante y es que sí que lo pasas mal en el sentido de que la primera vez que te des una situación fastidiosa, lo que no quieres es liarla, porque encima te meten mucho miedo de la detención ilegal, el no sé qué, el no sé cuántos, pero ese tipo de conflictos realmente no los ves a todas horas constantemente y te vas haciendo el primer muerto, el primer no sé qué, pues siempre hay una primera vez dentro de este oficio, cada persona lo gestiona de una manera y yo he pasado por diferentes departamentos en los que he visto una serie de cosas u otras, porque luego he estado un año y medio en agente tutor y de oficina de atención ciudadana, o sea que en ese departamento pues a lo mejor no veía tantas cosas como veo ahora de patrullera. Entonces ya te digo, yo gracias a Dios en ese sentido también estaba bastante echada para adelante. ¿Qué es lo más duro que te has encontrado hasta ahora? Yo creo, lo más ya no te lo puedo decir, porque cuando estaba recién llegada la primera vez que vi un compañero de Policía Nacional que se suicidó y se pegó un tiro en la cabeza y mis compañeros dije, no, ¿quieres entrar tal como un poco sobreprotegiéndote y tal? Yo quise verlo. Es como que te impacta la primera vez que ves algo porque es la primera vez que lo ves. Pero lo más, te diría, sigo viendo cosas durísimas que podría decir, cuando me toca verlas, te podría decir, esta vez es la peor, pero es a lo que te digo que te haces, ¿no? Porque digamos que te adaptas a ese rol y normalizas ciertas situaciones que otras personas no hacen. Para mí lo que más me cuesta, por así decir, a la hora de llegar a casa y lidiar con ello son normalmente las cosas que suceden con los niños. Es lo que más me puede afectar a nivel mental. El resto lo llevo muy bien y aprendes a ver la vida de otra manera, a entender la muerte de otra manera y lo más escalofriante es normalmente no lo que pasa en la situación en sí, sino lo que produce a las personas de alrededor y a los seres queridos, ¿no? Cuando una madre está rota porque ha fallecido un hijo o alguien se le ha suicidado su marido, ¿no? Pues al final la persona que está ahí, tú sabes que tienes que estar y punto, pero ves lo que deja, ¿no? Y es duro a veces, pero bueno, ya te digo que también se trabaja, ¿sabes? Has tocado además un tema muy sensible como es el de los suicidios, que bueno, que está subiendo muchísimo en España, pero además que es que está subiendo en lo relacionado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y que apenas se habla y yo particularmente no entiendo el por qué. Pues mira, no se habla pues porque prefieren proteger a lo mejor otras situaciones o hacer un poco oídos sordos a un problema que realmente es mucho más grave de lo que la gente piensa. Esto ya lo hablé otra vez y al final yo el año que entré es el año que, o sea, coincidentemente mis meses de prácticas, ese mes fallecieron un compañero que entró en mi promoción, este chico que te digo que vi y otra persona que se supo en el mismo mes, creo, coincidió o en poco tiempo. Y fue recién entrada. Y hubo una parte de mí que de verdad dijo, estoy en el lugar adecuado. Porque yo soy una persona que de siempre he sido muy sensible de sentimientos, una persona que he empatizado mucho con las personas, soy asertiva. Incluso me paso a veces de cariñosa o de implicarme, ¿no? Lo bueno que tengo es que he trabajado el que luego, pum, me voy y ya me olvido. Pero como soy una persona tan sentida, ¿no? Que es como que me afecta muchas veces las cosas a nivel sentimental, tenía miedo. En ese momento, te lo juro, dije, lo mismo me he equivocado, ¿no? Porque digo, ¿y si me pasa a mí esto que de repente no pueda? Porque al final son pequeñas cosas que ves todos los días, pero ves la parte más mediocre de la sociedad, las peores situaciones, de verdad, ves cosas que jamás te hubieras pensado que le pasaran a las personas. Las mentes están súper trastornadas, hay muchísimos problemas mentales
y ves gente que lo tiene todo y es como si no tuviera nada, ¿no? Y de hecho yo en ciertos momentos he estado regular, ¿no? En cuanto a sentimientos, pero me preocupé en el momento precisamente por eso, porque es que lo ves, lo escuchas y luego aparentemente son gente que tampoco parecía que estaba tan mal, ¿sabes? Porque hay otra cosa que yo creo y es que la gente no pide ayuda o la gente tiene miedo a pedir ayuda, porque nosotros tenemos en salud laboral un departamento de terapia, de psicoterapia y demás. Yo estuve yendo un tiempo y por en general, ¿no? Simplemente pues porque nunca lo había hecho y demás, y pienso que es una herramienta muy buena, no hay que avergonzarse de ello. Tenemos miedo a que nos quiten de nuestro trabajo, a que nos adapten o a que nos quiten el arma, porque si ven que tengo preocupaciones en mi casa o lo he dejado con mi pareja o ha fallecido mi madre, eh, no voy a poder realizar mi trabajo correctamente. Y no es verdad, no es verdad. Todos tenemos problemas y yo creo que un policía, un guardia civil o quien sea tiene el mismo derecho a tener problemas y que le puedan afectar. Incluso más, porque además de sus problemas va a tener todo lo que ve en la calle. Y yo creo que en ese sentido es positivo saber que puedes recibir ayuda, que puedes contarlo y que te pueden descargar personas de fuera contándolo o verbalizándolo, porque al final son muchas cosas que al normalizarlas ni siquiera las comentas con los compañeros y a lo mejor tú necesitas desahogarte porque lo que has visto te ha causado un shock en tu cabeza y no has podido dormir esa noche. Yo esta noche se lo contaba a mi madre, he soñado una cosa de atracos, de tal. Yo sueño cosas que antes no soñaba. Luego, hay algo en mi subconsciente, hay algo dentro de mí que obviamente puede estar alterado o puede pensar en cosas que antes no pensaba. Entonces, yo pienso que la herramienta es esa, normalizarlo, trabajarlo, sobre todo que la gente sea consciente y que cada vez se haga más voz de un tema que realmente empieza a ser preocupante. La salud mental es vital y más yo creo en vuestro caso porque os enfrentáis a situaciones pues que eso, pues que el resto de las personas no vemos, ¿no? ¿Tú sientes que esa herramienta que tienes a mano como es la ayuda psicológica es eficaz? Dependiendo del caso y dependiendo de la persona. Porque obviamente conozco gente que va obligada. Luego, una herramienta en la que tú no vas a conciencia ni con las ganas de trabajarlo, yo creo que no puede funcionar. Y luego hay gente que es que no es tan... Yo, por ejemplo, a mí no me cuesta hablar o no me cuesta expresarme. Tampoco nunca había hecho algo así delante de una persona desconocida. Pero aparte de eso, yo leo de una serie de cosas. Mira, ayer tuve un taller de gestión de los conflictos. Intento estar actualizada. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que en un momento determinado en el que sí que me notaba yo muy apagada o muy triste, me habían pasado cosas a nivel personal y quería cambiar de departamento porque se me había ido mi jefe, yo tenía muchísimo cariño a mi jefe y le tenía como pues el gurú de tal, yo qué sé, lo que te pueda pasar. Y te notas que a ti te está afectando. Entonces, para mí es tan importante mi trabajo y tanta responsabilidad la que tengo que llevar que quizás yo en ese momento asumí que no pasaba nada por ir. Pero a lo mejor es otra persona y dice, va, lo dejo. O a lo mejor es gente que no es que tenga un problema de que se encuentra mal, sino que es que ha tenido, yo qué sé, un problema con la mujer y la ha denunciado y tal, y le da vergüenza porque tiene miedo a perder su trabajo. O sea, las casuísticas son mil millones. Entonces, si no te atreves a ir al profesional de tu trabajo, que es muy, muy loable, te puedes ir a uno que no sepa nadie o puedes hacer lo que hago yo. El ayuntamiento nuestro, ya te digo, yo estoy encantada con nuestro trabajo porque tenemos un montón de herramientas, de talleres, de cosas que son gratuitos y que los hacemos fuera de jornada, los haces en tu casa, gestión de las emociones, atención psicosocial, atención en pacientes con problemas psiquiátricos. Todo eso te va a ayudar al final a entender ciertas cosas que no son de tu día a día, ¿sabes? Y yo creo que eso, pues en mi caso, que soy una persona muy sensible, trabajo y seguiré haciendo, porque efectivamente el día que lo he descuidado me ha afectado mucho más. Sí, creo que es un mensaje para todos en general, no solo para vosotros que estáis más expuestos, ¿no? Verdad que también la gente desde fuera, cuando tiene que ir al psicólogo, pues hay personas que tienen cierta reticencia y desde aquí recordamos que es súper importante cuidar la salud mental, ¿no? Súper importante. Y no solo a especialistas, que obviamente ellos van a entender o van a tocar mejor la tecla, a un amigo. O sea, es que yo, por ejemplo, como entiendo que la gente de mi entorno, mi trabajo no lo entiende,
O si yo veo algo muy duro, no soy capaz de llamar a mi madre o a mi hermana o a mi mejor amiga que tienen ya sus problemas y demás y no viven en ese mundo y les puedo contar cómo me he encontrado una persona precipitada en la situación, lo que he visto, lo que he olido. Yo no puedo a la gente de a pie trasladarles ese sentimiento, primero, porque no es justo tampoco y segundo, porque no lo van a entender. Entonces, si a lo mejor eso a mí me genera ansiedad y necesito soltarlo, ¿con quién lo vas a poder soltar? Pues con gente de tu gremio o con un especialista. Yo lo veo así, ¿vale? Porque no son cosas que le puedas contar a cualquiera. Ese es el tema. Sí, desde mi punto de vista yo creo que en este tema de los suicidios de gente del cuerpo de, pues bueno, bien sea policía, guardia civil, va por ahí, ¿no? Al final es un trabajo en el que muchas cosas no las puedes contar, te las guardas y al final todo eso termina pasando factura. Hablando de otro tema, ¿tú, Auri, has sentido alguna vez presiones o alguna amenaza siendo policía? Bueno, amenazas graves no, porque ya te digo, las situaciones son muy rápidas y las intervenciones se suelen solventar de manera muy rápida, aunque luego ya tengan su papeleo y su historia detrás, porque esa es otra parte que tenemos. Amenazarme me amenazan todos los días, o sea, a ver, así de, pues te voy a tal o lo que sea, pero son tonterías de una persona que puede estar enfadada o que puede estar enajenada en el momento. Yo, por el tipo de trabajo que tenemos en la policía municipal y encima el sitio que trabajo yo trabajo en un distrito que es muy tranquilo de público. Es un sitio muy grande, tenemos muchísimo trabajo, pero trabajo en una zona medio bien. Entonces, el público con el que yo tengo que lidiar no es el que hay a lo mejor en Villaverde o en Carabanchel, tiene otra casuística, ¿no? El tipo de delito es otro y el perfil es otro. Entonces, el respeto hacia la policía también se da en algunos casos más o menos. Pero grave, nunca he tenido nada, no. Y tú en tu caso, que además eres mujer, ese respeto a la policía, ¿lo has sentido igual o has tenido algún problema con alguien simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Que te diga... Claro, o sea, a ver, esto es una realidad. Em, el hombre en sí, no todos, o sea, yo por mis compañeros y por mí misma, por mi forma de trabajar y por lo que intento prepararme y demás, jamás he sentido ningún trato desmerecido ni nada por el estilo por parte de compañeros y demás. Alguna cosa que se ha podido notar, pero en el ciudadano sí lo he notado muchas veces. Primero, hay culturas en las que existe mucho machismo, eso es una realidad. Y por mucho que digamos que no, te encontrarás con personas que por su naturaleza y su cultura y por donde han nacido, a la mujer no se la respeta. La mujer no existe. A la mujer no se la mira a la cara ni se la dirige la palabra. Y ahí hay dos factores que creo que son positivos y que yo me he encontrado en la calle y es, uno, el respaldo de mi binomio, de mis compañeros y hemos sido varios, que siempre han intentado darme mi lugar, lo cual no es porque tengan que hacerlo, no, es que es mujer y hay que protegerla, no, es que si en ese caso esa persona no le está dando su lugar, o no la está mirando, o no se está dirigiendo a ella cuando la está hablando, a mí sí me parece un acto de protección y bonito el que un compañero diga, te está hablando mi compañera. A veces se lo inventan y dicen, háblala a ella que es la jefa, ¿no? Es una manera de respaldar tu autoridad y de respetarte como compañera y de que la otra persona también atienda razón. Igual que me he tenido que ver poniéndome muy seria o teniendo que actuar de una manera mucho más ruda y a lo mejor más tajante que con una persona de otra manera, porque obviamente si a mí tú no me estás respetando, yo ya la manera de hablarte va a ser diferente y la manera de tratarte va a ser diferente, porque a mí me respetas igual que a un hombre. Y sí, sí me pasa, me pasará y me seguirá pasando, porque eso es al final que es una obviedad y yo creo que es algo que tenemos que asumirlo las mujeres. ¿Cómo se lidia con eso en el día a día? El tener que hacer frente a una persona que simplemente ves que te está haciendo de menos por el simple hecho de ser mujer. Pues yo intento tratar con naturalidad todo esto, porque a mí no me gustan las guerras de género, a mí no me gusta que tenga que parecer o sea, tampoco pasa nada. O sea, porque fíjate, yo entreno, yo sigo peleando, yo sigo preparándome a nivel lucha cuerpo a cuerpo, sigo yendo a cursos porque asumo que aun estando preparada, tendré que hacer un esfuerzo mucho mayor probablemente que un chico porque de por sí, biológicamente, una mujer nunca va a ser igual de... Bueno, nunca no, yo soy más fuerte que compañeros y más fuerte que hombres. Y a lo mejor estoy preparada para reducir a una persona más que un hombre, pero ya de por sí un chaval normal de mis mismas características, sin tener ni puñetera idea de pelear, probablemente
tenga que hacer yo un esfuerzo infrahumano para reducirle, lo que a lo mejor un chico menos. Entonces, hay que asumir una realidad en cuanto a la fuerza, que no siempre hay que aplicarla, porque yo el 80 o 90% de las situaciones las he resuelto con la comunicación. Y la mayoría de las detenciones que he tenido no han sido con resistencia. Luego es porque si tú aprendes a dialogar y en la mayoría de contextos, probablemente se pueda resolver. Y luego hay una cosa, como te he dicho, muy buena, que en Madrid yo pido colaboración y siempre que estoy en minoría, incluso cuando veo que hay dos hombres en un coche y yo voy con otro, con mi compañero y yo, que tengo un compañero siempre igual, yo siempre pido un refuerzo por si acaso, porque ¿qué pasa? Si son dos, si somos dos, y yo sé que soy mujer, ¿me tengo que avergonzar de ello? No, no me avergüenzo de ello. Pues pido que me refuercen si hay gente disponible, que no pasa nada, y en caso de que la cosa se ponga fea, es que salgo de primero de policía, ¿sabes? Intentar estar en mayoría, ¿sabes? Así que ya te digo que es una situación con la que lidio y entiendo que voy a lidiar hasta el día que deje de ser policía, pero realmente no me preocupa tanto. Tú vas siempre acompañada de un policía hombre. Sí, bueno, siempre no. Yo desde un tiempo a esta parte he tenido la gran suerte de encontrar una pareja fija porque nosotros en Policía Municipal tenemos la opción de elegir a nuestro compañero siempre y cuando las dos personas quieran. Y tener un compañero fijo para mí tiene todas las ventajas del mundo, ¿no? Pero yo he estado patrullando con diferentes personas y patrullo bien con casi todo el mundo, pero la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de intervenir, la experiencia, el bagaje, hay un montón de circunstancias que se tienen que dar para que un binomio funcione, ¿no? Yo he encontrado una persona con la que me entiendo muy bien y es muy positivo que tú te puedas mirar a la cara con alguien y que sepa lo que vas a hacer. O que si él es una persona pues mejor en ciertas cosas o se le dan bien tal. Por ejemplo, cuando tenemos que tratar con una mujer, normalmente me dirijo yo, porque al final suelo entenderme mejor yo con las mujeres, porque si la tengo que cachear, ya tengo preparada la situación porque tiene que ser del mismo sexo la persona. Porque al final cuando algo conecta, conecta. Pero si tuviera que elegir, yo patrullo fenomenal con mis compañeras y tengo unas compañeras que son súper competentes, súper competentes. Pero si tengo que patrullar en la calle y puedo elegir, prefiero un hombre, por lo mismo. Porque si hay un hombre para cachear, lo puede cachar, porque tengo esa fuerza un poquito más así, o sea, por una serie de cosas que es que para mí es el binomio perfecto. Siempre lo he dicho y siempre lo defenderé. Por las particularidades que suele tener una mujer y las que tiene un hombre, y por la conexión que se suele hacer entre hombre y mujer, cuando funciona una pareja de hombre y mujer, para mí es el binomio perfecto, siempre lo he dicho. Se habla mucho sobre, pues a lo mejor eso, que las mujeres tenemos menos fuerza física, ¿no? A la hora de intervenir, pero es verdad que yo me imagino, no me he visto en la situación, ¿no? Pero sé que vivís de todo tipo de situaciones en la calle y me imagino, por ejemplo, que tu papel será fundamental, por ejemplo, en los casos de violencia de género, ¿no? Pues o sea, a nivel general sí, porque obviamente una mujer que ha sido maltratada o que además es de manera reincidente y demás suele tener cierta reticencia a la hora de comunicar con el hombre o cierto odio, miedo hacia el hombre, entonces es muy difícil que cuente una versión real a la que entiende que es su enemigo, ¿no? En violencia de género sí que es cierto que normalmente quieren hablar con mujeres. A veces no, ¿sabes? A veces los papeles en la sociedad están muy trastocados. A veces la que ejerce la violencia es la mujer. Y también hay que tener esa psicología. Y no lo digo en plan machista, porque a veces cuando he dicho cosas se me ha atendido de que yo no defiendo o protejo a la mujer. Pero hay que entender la realidad de la situación siempre. Entonces, siempre viene muy bien un hombre y una mujer porque normalmente la psicología emocional es otra y la manera de entender pues suele ser otra. Yo creo que esa sinergia es muy buena, ¿sabes? Pero que sí que es una de las cosas en las que son positivos, o por ejemplo con los niños. Hay hombres que no tienen esa perspicacia con los nenes de sacarle de tal, aunque les encanten y tal, o hay algunos que es que ni siquiera les gustan. Normalmente las mujeres tenemos con los niños más psicología también, pero bueno. Que sí, que al final eso se dice, pero yo he conocido hombres con una psicología emocional súper evolucionada y luego es que hay gente que lleva muchos años y que sabe muchísimo. Y en este oficio yo creo que cuando llevas tiempo, cada año suma un montón. Y la experiencia aquí cuenta un montón también. Nos contabas antes que te has encontrado casos de detenidos que te han plantado cara, ¿no? Simplemente por ser mujer. ¿Te ha pasado alguna vez con alguna mujer que también te haya hecho algún comentario por ser mujer? De mujer hacia mujer con comentarios despectivos hacia mí, no. Pero las mujeres se ponen más bravas siempre que está una mujer. Porque al final entienden que
tienen posibilidades de que en un cuerpo a cuerpo estéis igualadas. Sí me ha pasado, sí que me ha pasado. Sí que me ha pasado, pero ya te digo, salvo algunas excepciones, claro, es que yo con la edad que tengo, por mucho que me preparen, probablemente me tope con una tía que pesa 10 kilos más que yo y que encima es luchadora de MMA y probablemente en un cuerpo a cuerpo me dé la de mi vida, o no, o se dé las circunstancias, ¿no? El caso aquí es que tú tienes que pensar que te puede pasar cualquier cosa en la calle. Y yo esto siempre lo digo, y es una frase de Octavio de Paula que es como, da igual, o sea, que no pasen nunca cosas, porque la gente dice, va, si tú estás ahí poniendo multas, va, tal, o sea, le restan importancia a tu trabajo porque realmente nunca te ves en situaciones. Si con que te veas una en un tiroteo, con que te veas una con que una persona intente matarte, no será mejor que vayas lo más preparado posible, porque probablemente si una persona te va a apuñalar, te apuñale, pero no será lo mismo saber zafarte, saber quitarte o que sepas cómo poner los brazos o cómo quitarte a que encima no tengas ni idea y demás. O sea, al final es preparación y es entrenamiento y oye, si te tiene que pasar, te va a pasar, ¿sabes? Con un hombre, con una mujer, porque ya te digo, una mujer enajenada, una persona con un brote psicótico y se me han dado casos de ir a una casa y yo no sé a lo que me voy a encontrar. Y he tenido varios brotes psicóticos de mujeres que si tú las ves al lado, dices, esta tía si pesa 40 kilos y tiene 60 años, pero es que lo mismo esa señora ha roto toda la vajilla de su casa y donde te vea te puede matar con un cuchillo con lo que pille delante. Y la persona que menos te lo esperas es la que a lo mejor más te puede hacer. No hay que medirlo en eso. Yo creo que es necesario hablar de ello también porque, bueno, por aquí han pasado diferentes perfiles y, bueno, pues hablando del tema de la mujer, que por ejemplo hablamos con la criminóloga Victoria Pascual, que escribió un libro sobre asesinas, coincidíamos en que, por ejemplo, el tratamiento mediático cuando es una mujer la que mata es totalmente diferente que cuando lo hace un hombre, ¿no? Y no deja de chocar y de llamar la atención cuando al final somos simplemente personas y el crimen no entiende de género. Total, no, no, no. Y de hecho, se, se dice, bueno, las marines mujeres que consiguen pasar las pruebas y demás, se dice que la mujer, cuando tiene que ser sanguinaria, mala y maquiavélica, puede serlo mucho más que un hombre, ¿no? O sea, yo pienso que al final, por eso no me gusta hablar de sexo y al final es el tema del que más se habla, ¿no? O sea, nunca sabes quién te puede hacer el peor daño y siempre tienes que estar preparado para todo y no atender a si es hombre o mujer o me va a hacer más porque sea más delgado, más grande, más tal, porque la gente que es peligrosa, la gente que es mala, o sea, es que yo a veces en la calle me sorprende mucho lo mala que puede llegar a ser una persona. Y lo ves en su mirada, lo ves en su comportamiento, lo ves en el trato a su familia y dices, ¿esta persona? O sea, ¿cómo puede ser así? O sea, ¿cómo puede funcionar su cerebro así? Entonces, de eso es de lo que hay que tener miedo también, ¿sabes? En cuanto al género, ha habido una polémica muy grande y bueno, sigue habiendo por las famosas cuotas de género, ¿no? Por el hecho de que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil se reserven ciertas plazas para las mujeres. ¿Tú cómo lo ves esto, Auri? Creo que es el 40, no sé, más o menos. Esto lo leí, lo hablé en la última entrevista que tuve. Yo personalmente en la Policía Municipal no tenemos cuota de género, ¿vale? Y me parece que no debería existir eso porque ya sí que es verdad. Primero, deja a la mujer ya en un lugar de te tengo que favorecer en todo para que puedas conseguir tu plaza, que al final lo que fomenta es todo lo contrario, ¿no? O sea, las mujeres probablemente para entrar en los cuerpos policiales, aunque las pruebas en mi caso sean más asequibles, bueno, y en la Policía Nacional también sean ciertamente más asequibles, en cuanto a las diferencias que hay biológicas, de por sí nos cuesta obviamente llegar más, ya de por sí se nos está favoreciendo desde hace años, porque para mí es un privilegio que se nos ha concedido, para mí, justo, para que podamos acceder a los cuerpos policiales. Pero ya que se te reserve, aunque no tengas esas cualidades, una plaza, me parece negativo para la mujer, me parece alimentar ese separatismo y ese odio hombre-mujer, y me parece injusto para personas que son más merecedoras de esa plaza que la mujer que la ha conseguido por otros medios. Entonces, yo siempre diré, a mí la reserva de plazas no me parece para nada justa. Pero bueno, yo por suerte, en mi gremio no existe. Más que ayudar a corregir desigualdades, desde mi punto de vista, crea nuevas tensiones. Por supuesto. O sea, primero crea nuevas tensiones y segundo, hace que lleguen perfiles que realmente no cumplen ciertas cualidades. O sea, tú piensa,
y esto tampoco lo digo, yo entré en el último año que existía la estatura, ¿vale? Yo mido 1,66. Me midieron 1,65 que era el límite, pero vamos, estoy al límite. Y yo soy una persona corpulenta. Ahora peso algo menos, pero siempre he pesado entre 65 y 70 kilos. Y yo estaba justa. Ahora mismo te encuentras policías que miden 1,50, que pesan 40 kilos, y no es por nada, que yo soy una floja, entre comillas, y tengo que machacarme a entrenar un montón de cosas que me cuestan precisamente para enfrentarme a la calle, porque si tú te encuentras una persona en la calle y está violenta, obviamente es importante la fuerza, es importante la preparación física. Entonces, si ya de por sí las pruebas son medidas equilibradas, yo entiendo que para una escala básica, que hay un montón de funciones y de puestos de trabajo en los que a lo mejor porque no todos son patrulleros de calle. Y yo siempre le he dicho, a mí me parece que está bien para acceder al cuerpo que las pruebas sean las que son. Ahora, ¿qué creo que debería de hacerse? Si vas a ser patrullero y vas a estar en la calle, deberías de reunir una serie de cualidades y la gente no tendría que tomárselo a mal ni como que te están haciendo de menos. No, si yo valgo solo para labores administrativas, porque mis características físicas, mi intelecto, mi forma de tratar al ciudadano y demás no cumplen con las exigencias que se ven en el día a día, me quedo en un puesto administrativo. Al igual que deberíamos de cobrar probablemente diferente en mayor o menor riesgo que asumas, porque no es lo mismo estar en la oficina que estar en la calle. Y no es lo mismo trabajar en un turno que en otro, porque la casuística y los incidentes no son iguales en la noche que en la mañana que en la tarde. Entonces yo creo que en ese sentido sí que se debería hilar y que no se entrara por escalafón porque llevas 25 años en el cuerpo, que de repente entro en una unidad de intervención a los 30 años y tengo 55, porque he conseguido ya los méritos por tiempo, cuando realmente físicamente no estoy para entrar en una unidad de intervención. Entonces hay ciertos rasgos que sí que para mí deberían de irse modificando o adaptando al cuerpo, pero hay cosas que también deberían tener un mínimo. Y yo ahí sí que me parece que está entrando gente que a lo mejor no reúne para nada ya las características. Yo estoy totalmente de acuerdo y al final es que te estás jugando muchísimo, ya no tú, el resto de ciudadanos, ¿no? Si metes a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer y que en realidad no está preparada para estar en el cuerpo el día que te tenga que defender, pues igual no puede, ¿no? Y tenemos un problema por mucho que vaya con un compañero. Sí, a ver, en el caso de Guardia Civil no lo tengo muy claro, en Policía Nacional trabajo más con ellos, sí que es cierto que muchas veces esas mujeres entran en una oficina de denuncias o lo que sea, pero al final son policías. O sea, es que es una realidad, al final son policías. Y vuelvo a lo que hablábamos antes del tema del suicidio, de la depresión y de las bajas que suponen un dinero. Si tú entras a un trabajo solo por el sueldo o solo por la cuota o solo porque está de moda, cuando te enfrentes a una situación de verdad jodida, no lo vas a superar. Y te vas a dar de baja, te van a estar pagando una baja, pero no vas a poder estar trabajando, luego al final es un gasto o a lo mejor te pasa algo, pues como lo que hemos hablado, porque parte de la gente que se suicida es porque se tira años estudiando una profesión, algunos con ilusión y otros por obligación, y el día que lo consiguen, encuentran que su vida no tiene sentido, porque lo han elegido porque su padre lo era, o lo han elegido porque es un futuro muy bueno ser funcionario, pero no lo sienten y no tienen ese sentimiento. Y la primera vez que ven a un niño atropellado, muerto, no lo pueden superar. Entonces, hay que tener en cuenta también cuando se hacen las entrevistas y el por qué, que eso también se estudia, ¿no? En cuanto al trato con tus compañeros, ¿cómo es? Yo es que tengo mucha suerte. O sea, mis compañeros son maravillosos. Alguna vez a lo mejor al principio, porque yo creo que al final mi personalidad también es como es. Y las mujeres, yo siempre lo he dicho, en mi cuerpo tenemos muchos privilegios en cuanto a la conciliación familiar, en cuanto a muchas veces, pues eso, que si te ponen de conductora de un mando, tal, no sé qué. Hay ciertas cosas que para otros son como ventajas que tenemos y es cierto, es cierto. Pero también te digo que a la hora de trabajar en la calle, a veces como que tenemos que demostrar que somos merecedoras y que se puede patrullar con nosotras. Hay hombres que no quieren patrullar con mujeres. Y yo al principio eso no, o sea, solo me pasó una vez de un compañero que no quería ponerse conmigo y porque salíamos en el parte de una manera y luego el jefe nos puso de otra, ¿no? Entonces yo le pregunté directamente.
¿sabes? Porque sinceramente al principio todo te afecta mucho, ¿no? O no sabes muy bien, estás rodeada de hombres, no sabes cómo comportarte, cómo hablan ellos, o si te van a hacer de menos, o si tal. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que cuando entré en la unidad, mis primeros meses no fueron lo bonitos y lo guays que son ahora, ¿no? Pero al final hay que entender que no todo el mundo tiene por qué querer patrullar con una mujer y que gracias a Dios habrá mucha gente que sí quiera patrullar contigo. Y luego, pues yo siento mucho orgullo porque al contrario, sí que he tenido compañeros que me han dicho, me encanta salir contigo, ¿sabes? Por tu manera de trabajar o por tu manera de ser o por lo que sea. Y a día de hoy, pues encima que tengo un mi novio con el que me llevo increíble, que es una persona maravillosa, no solo como trabajador, sino como persona, que me entiende, que trabaja fino, que hace todo bien, o sea, es que al final es muy sencillo. Y mis compañeros, pues la verdad que son todos muy, muy guays y no tengo ningún problema con nadie. Y bueno, compañeras también, porque tengo la gran suerte de trabajar con varias compañeras. En el departamento que estuve antes éramos 6 de 11 que éramos y a cada cual trabaja mejor. O sea, es que son mujeres que dices, joder, qué bien trabajas, tía. O sea, es que en cuanto a leyes saben, en cuanto le preguntas algo, echadas para adelante, no las ves dar un paso atrás. O sea, tengo suerte tanto con las mujeres como con los hombres de mi unidad. Hay muy buen ambiente en mi trabajo, la verdad. Y a nivel general, el otro día cuando estuvo aquí José María Benito nos contaba que, bueno, que él como policía se sentía desprotegido y sentía en muchos momentos que el cuerpo estaba atado de pies y manos. ¿Vosotros en la policía municipal os sentís así también? Bueno, eso es una realidad en general en los cuerpos policiales, ¿no? Al final tenemos una ley que, o sea, la ley en general a veces no, nos desprotege o no nos deja actuar como nosotros como policías sentimos que debiéramos. Porque sí que es cierto que tienes que ir con 1000 ojos a la hora de tratar a una persona, a la hora de detener a una persona. No la vayas a causar más fuerza de la debida, la congruencia, la proporcionalidad. Em, y sí que es cierto que muchas veces yo he sentido que mi trabajo cae en saco roto porque al final tú te molestas en hacer un seguimiento, en ver que una persona tal, la habilidad y la destreza que vas desarrollando con el tiempo y el instinto policial, de que ves algo, sabes que esa persona está haciendo algo, no sé qué, o al final la detienes, o al final tal, y luego al día siguiente está en la calle, no ha servido para nada, o sientes que no ha servido para nada tu trabajo, y hay ciertas cosas que parece que protegen más al delincuente que al propio policía. Y en ese sentido sí que es cierto que es un sentimiento generalizado y yo creo que lógicamente, no por nada que no, que en ese sentido la ley no nos defiende y no nos protege y que muchas veces no podemos ejercer nuestro trabajo como creíamos que podíamos hacerlo y como sentíamos que debíamos de hacerlo. Eso es verdad. Y que no tiene mucho sentido, ¿no? Al final da alas a los delincuentes y desprotege al pueblo, que es precisamente para lo que estáis vosotros, para tratar de protegerlo. Correcto. Y muchas veces te encuentras gente que estás en una situación tú y te están grabando con el móvil, estás abusando, tal. O sea, se ve por redes lo que la gente quiere dejar que se vea. No se ve ni la parte anterior, ni por qué eso ha estallado, ni el por qué lo ha hecho. Ni tampoco nadie entiende el por qué un policía puede reaccionar de determinada manera, porque yo soy la primera que a veces he hecho las cosas mal porque estás nervioso, porque llegas con la adrenalina a todo trapo, porque a lo mejor has tenido un mal día con tu pareja y ese día tienes menos paciencia, o porque esa persona con la que te están grabando ya te ha hecho 50.000 veces la misma. Sabes que has robado 50.000 carteras, las pillas, te sigue diciendo que no, está enajenada y tal. Y tú en ese momento a lo mejor te comportas de determinada manera o no eres todo lo cauto, educado y necesario que la sociedad te dice. Y es muy fácil hablar desde fuera. Es muy fácil hablar desde fuera, pero hay que verse desde dentro. Entonces al final yo creo que se trata muchas veces de manera injusta al policía. Sí, se le hace además un seguimiento muchas veces, ¿no? Cuando aparecen este tipo de informaciones en la televisión, bueno, se le cuestiona su forma de haber actuado, ¿no? Y pasan varios días hablando del abuso policial, pero no se nos Claro. cuenta la historia que había detrás. Claro, es otra de las razones por las que compañeros han caído en depresión o han llegado incluso a veces al suicidio, o sea, porque a lo mejor tú has hecho una cosa en el momento como creías que debieras y en lugar de encontrarte respaldo o comprensión, te encuentras que encima la gente está en contra tuyo cuando tú realmente estás haciendo las cosas por el bien de la sociedad no todo el mundo tiene la herramienta para hacer las cosas perfectas. Es que se dan muchísimas cosas. Es que yo me he visto en situaciones.
que a lo mejor las pienso y digo, joder, pues es total. O a mí me han criticado intervenciones y yo decir, o sea, ¿en serio? O sea, que yo he creído que he hecho lo mejor posible esto. Y a lo mejor he cometido este fallo, pero en lugar de entender la comprensión y demás, o el decir, venga, ¿cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? Encima te encuentras esto no se hace así, esto no se hace así, esto... ¿Te has visto tú en esa situación en la que a lo mejor estás temiendo por tu vida o simplemente te pone nervioso? Porque es que hasta el más experimentado de los policías experimenta el miedo, los nervios y la indecisión en una intervención. Obviamente, cuanto más se entrena y cuanto más preparado estás, mejor te salen las cosas. Eso ya te lo digo yo porque lo veo en la calle con la gente experta. Pero es muy injusto muchas veces y no te sientes respaldado, evidentemente. ¿Y tú has sentido alguna vez ese miedo del que nos hablas, de decir cómo salgo yo de esta situación ahora mismo? Sí, claro. O sea, al final, gracias a Dios no he tenido muchísimas de estas muy tal, pero he tenido casos de peleas multitudinarias, de clanes que se han estado apuñalando y tal, y yo he estado metida en medio de un meollo y al final, hasta que vienen los refuerzos, esto y lo otro, no sabes muy bien. Es como lo de la visión túnel existe, o sea, lo de voy a salir vivo de aquí existe, lo de que se te pase toda tu vida en un momento por delante existe. Porque cuando hay armas de por medio o hay situaciones violentas o ves una persona con el estómago rajado o con un brazo tal, o cuando ves eso y estás dentro, se te pasan mil millones de cosas por la cabeza. Y al final, yo es que tengo la de voy a por ello. Y luego es que no puedes meterte en ese. A ver, no puedo, yo me he hecho policía para jugarme la vida, yo concretamente. Y he podido pecar de intrépida porque yo antes venía del mundo de la seguridad en la que cuando pasaba algo todo se arreglaba pues como se podía. Y aquí pues hay procedimientos y hay maneras de hacer las cosas precisamente por lo que hablábamos antes, para que luego tengas bien hilado el que te respalde la ley y el que puedan venir los refuerzos. O sea, todo tiene como una motivación y está más organizado en teoría, pero la realidad es que luego llegas y pasa todo a cascoporro y por mucho que tengas entrenado una cosa, hay que verse en el momento. Y sí que han juzgado mi manera de intervenir alguna vez, por lo que te digo, pues porque al final todo el mundo opina, pero propios compañeros como la gente de la calle. O sea, eso. Y es algo que también he tenido que trabajar, porque después de eso yo a lo mejor me tiraba una semana jodida, en pensando en que lo había hecho mal, en que mis compañeros no me iban a aprobar esa situación o que estaban criticando mi manera de hacer las cosas. Es normal, tienes que vivir con ello. ¿Lo has hecho lo mejor posible? En tu corazón y en tu interior sientes que tú como policía te has comportado como la policía que quieres ser y crecer. ¿Te has equivocado? Puede ser. Pero eso también hay que trabajarlo y que te va a pasar y que las críticas van a estar ahí. Por parte de tus compañeros, por parte del vecino, por parte de tu jefe y por parte de todo el mundo. Claro, al final es un trabajo complicado, no hay un manual de cómo actuar en cada situación, depende mucho de cuándo llegues, cómo te encuentres, qué es lo que veas y también cómo afrontes tú esa situación. Claro, es que es lo que te digo, es que, mira, por una tontería puede tornarse tu día en una mierda. Por una tontería. Porque te puede afectar en ese momento. Yo he podido ver una cosa aparentemente trivial y simple y quedarme con el run run, o simplemente meter la pata en una cosa muy sencilla y que eso me suponga estar, "Jo, ahora cómo escribo esto, ahora tal", porque es que por perder un emblema te pueden regañar o por hay ciertas cosas que te pueden pasar. Entonces, es lo que tú has dicho perfectamente. Se dan mil millones de casuísticas, cada una se resuelve de una manera y es lo bonito para mí de este trabajo, que nunca te vas nunca te vas a aburrir, siempre vas a tener una cosa nueva que aprender, siempre vas a tener una cosa diferente porque no hay intervención igual a la otra. Y eso es súper positivo. Pero también te tiene que tener preparado para todo, para todo. Y en estas intervenciones que son tan rápidas que tú nos has contado que intentas no llevártelas a casa, ¿ha habido algún caso que alguna vez después de cerrar tu intervención hayas querido saber sobre alguna persona en concreto o decir cómo ha terminado esto? Millones de veces. Pero porque yo genero un vínculo muchas veces. ¿Y cuándo se dan estos casos? En mi caso, ¿vale? Se dan en los intentos autolíticos, personas que se han intentado suicidar pero finalmente no lo han hecho y tú has sido pues un papel importante en ese momento en el que a lo mejor era una llamada, hay veces que son llamadas de atención y hay veces que realmente estás llegando en el momento en el que la persona va a realizarlo. De igual forma, hasta que vienen los servicios sanitarios y demás, los psicólogos y eso, hay un impasse de tiempo en el que tú tienes que
sacar tus herramientas de diálogo. A veces son violentos y los tienes que poner las esposas o lo que sea. O sea, al final se dan muchos casos. Pero como al final siempre consigo empatizar, no sé qué, yo siempre me voy y les doy un abrazo tal y digo, pues en el último caso, María, mañana te voy a llamar. Yo sé que no puedo hacerlo. En algún caso sí lo he hecho porque nosotros tenemos un servicio de atención ciudadana y sí que es cierto que hay en casos que no pasa nada y que tus propios jefes no se ofenden porque tú llames a una persona para asegurarte y para que se sepan. Porque al final la Policía Municipal de Madrid es una policía de cercandad, es una policía de cercandad, es una policía de barrio. A mí, por mucho que yo haya fastidiado a mucha gente denunciándoles o deteniéndoles, a mí en el barrio cuando me ven, los chavales me saludan o saben quién soy o algunos me gritan cosas horribles, te quiero decir, pero saben quiénes somos, porque trabajamos en un núcleo de la ciudad y somos los mismos policías. Y parte de la labor policial, para mí, esto lo descubrí cuando estuve en atención ciudadana, es interactuar con el ciudadano. Porque la primera forma que hay de que el ciudadano entienda quién eres, de qué trabajas y qué haces es interactuando con él y hablando con él. A la señora que está en el banco, preocupada porque el borracho de turno todo el día le dice guarradas, le interesa que tú le digas, María, ¿cómo está usted hoy? Pues mira, este borracho me está dando por saco, tal, no sé qué tal, y que te vayas al borracho y le digas, oiga, tiene ese tipo de acción que tenemos también es muy importante. Y al final es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, yo creo que es una parte muy bonita. Creo que vuestro trabajo es muy duro, pero es a la vez muy, muy gratificante. Y bueno, me alegro también de que hayas pasado por aquí porque creo que es importante que se os dé voz y que podáis usar estas plataformas para contar qué hacéis, qué no hacéis, qué peligros sentís y cuál es vuestro día a día, ¿no? Porque creo que muchas veces opinamos, pero hay mucho desconocimiento sobre el trabajo policial. Claro, mucho no, muchísimo. O sea, la gente no sabe que tú tienes la figura del agente tutor en todos los distritos, que lidia con todas las situaciones que se dan en menores, problemas familiares con sus padres, que ellos pueden llamar allí, que nosotros vamos a los colegios a dar charlas. Yo tuve una época que iba a dar charlas a los colegios, a la Cruz Roja, a niños que tienen situaciones pues, muy putas familiarmente. Tú interactúas con esos niños y de ahí sacas información, porque yo he sacado información cuando estaba con los niños de que los hermanos mayores que pertenecían a bandas o lo que fuera, de ahí sacabas una información, llamabas al departamento pertinente, tenemos la oficina de atención ciudadana que sirve para atender quejas del vecino que hace ruidos, de la maceta que está mal puesta, tenemos policía judicial, tenemos documentos copia, o sea, que hay millones de cosas y herramientas de las que el ciudadano puede tirar y cuando yo hablo con ellos les informo que también es nuestra obligación y no todo policía vale para eso. Que hay gente que eso le parece, que es lo peor de su trabajo. O esta señora, ¿qué tal? Pues que no le gusta esa parte del trabajo que tenemos, pero es que es una parte de nuestro trabajo, contribuir a eso y ayudar, e informar, porque luego nos quejamos de que el ciudadano no tiene ni puñetera idea de cómo funcionamos, pero ¿quién les informa? ¿Quién les informa? Entonces, que sepan que tienen herramientas y que nosotros estamos para ayudar. ¿Que también ponemos multas? Por supuesto. ¿Que también denunciamos? Por supuesto. ¿Y que pueden pensar que somos unos cabrones? Fenomenal. Pero nosotros hacemos cumplir la ley. Y en el fondo velamos porque las calles estén lo más limpias y lo mejor posible. Y en ese sentido, es nuestra obligación demostrar que lo hacemos y que estamos también para esas cosas. ¿Y un prejuicio que creas que es hora ya de que se acabe sobre la figura del policía? Pues que no somos los cabrones que estamos solo para fastidiar, porque esto es una realidad que luego es así. Hasta que a ti no te pasa algo muchas veces, no entiendes que somos necesarios. Porque al final yo no me hubiera imaginado que yo hubiera podido estar como policía, porque yo obviamente de adolescente he cometido errores o yo he hecho cosas mal, a mí me han puesto un montón de multas y hay un montón de cosas que yo misma he tenido que aprender ya siendo policía con 40 años. Es normal que el ciudadano o las personas infrinjan la ley, pero alguien tiene que hacer que se cumpla la ley. Porque si no, esto sería una anarquía y sería lo que se está convirtiendo. Y parte de que estemos viviendo la situación que va empeorando, porque sí que te puedo decir, Cristi, que yo trabajo en un distrito muy privilegiado en ese sentido, pero está aumentando la delincuencia y la violencia brutalmente. Estamos empezando a estar ya en situación en las que obviamente o cambiamos el chip o ejercemos otro tipo de acción o nos vamos a ir a la mierda. Y lo van a sufrir los adolescentes,
los niños de hoy que crecerán mañana. Lo van a sufrir las personas bueno, todo el mundo al final, porque cada vez hay más atracos, cada vez hay más violencia, cada vez se capta más a menores que precisamente no son especialmente delincuentes ni violentos, pero se les capta y se está empezando a hacer que vivamos en una sociedad en la que todo vale. Y eso va en nuestra contra. Entonces, igual que te digo que se tiene que ser cercano y que se tiene que ser afable y que se tiene que informar, también tiene que haber una fuerza reactiva y también se tiene que poner la persona seria. Y si una persona realiza cualquier cosa, tiene que cumplir por ello. Porque la primera que va, o sea, todo el mundo se queja cuando le pasan sus propias carnes, o cuando le roban la cartera, o cuando le violan a su hija. Y a lo mejor ha sido una persona antipolicía hasta el momento en el que tú le salvas la vida a un hijo suyo o le tratas como si fuera tu propio hijo, ¿sabes? Y eso es lo que tiene que cambiar. Me alegro de que hables además con tanta naturalidad sobre este tema porque es otro de los temas que parece que en televisión y en los medios tradicionales pasa un poco desapercibido, ¿no? Incluso nos ponemos a leer los números y nos dan a entender que la delincuencia no ha crecido tanto. Y no es cierto, ¿no? La delincuencia, tú que llevas 4 años, nos has dicho, en la Mm, policía, tú lo has visto que en realidad claro, están aumentando las cifras, ¿verdad? claro que están aumentando. Y está cambiando, o sea, todo un poco. O sea, al final, pues mira, está aumentando primero, lo que más está aumentando, y de verdad es vertiginoso y realmente es preocupante, es lo que habíamos hablado antes de las enfermedades mentales. Eso atañe a niños súper pequeños, porque yo he visto familias desestructuradas, padres con problemas y tal, y es a todas las edades y de todas las maneras, intentos autolíticos, brotes psicóticos y suicidios, es lo que hay a la orden del día. Eso para mí realmente es lo más preocupante porque realmente es lo que más hay. Pero heridas de arma blanca, eh, hay distritos en los que compartimos malla con cosas y es que son constantes. Los ataques entre menores y la violencia y los robos. Yo he tenido el año pasado violaciones más que el año anterior. Entonces te quiero decir, al final yo, por mi poca experiencia, porque al final yo siempre digo que yo no doy ejemplo de nada porque mi vida como policía es muy corta y yo estoy en pleno aprendizaje, pero de lo poco que he podido ver, a mí me preocupa la situación. Y si esto sigue así, a este ritmo que va vertiginoso aumentando, da igual lo que digan los números en la televisión, porque al final esto lo tienes que ver y mira, lo va a ver la gente en sus propias carnes. Todo ciudadano lo va a sufrir. Si no es por un hijo, va a ser por sí mismo o va a ser por lo que sea, o porque lo va a ver en alguien. Y lo van a ir viendo y nos vamos a ir dando cuenta a todos, hasta los que lo defienden, esa situación, porque es lo que está pasando realmente. Sí, yo entiendo a lo mejor que no quieren alarmar, ¿no? Pero la cosa está como está y lo estamos viendo, como tú dices, día a día. No entiendo que se nos intente pintar de otra manera cuando estamos viendo día tras día lo que hay, sobre todo vosotros que estáis en la calle. Sí, correcto, es el buenismo ese que tenemos ahora y que parece que hay que proteger y defender todo y a todo el mundo y darle la oportunidad. Yo en ese sentido soy muy killer. O sea, para mí no todo el mundo tiene los mismos derechos. O sea, ¿tenemos todos los mismos derechos y las mismas oportunidades? Sí. Pero somos todos merecedores de las mismas cosas. A todos se les debe dar lo mismo. Pero una persona que quebranta un derecho que yo le otorgo o un privilegio que otras personas no tienen y que encima se lo pasa por el forro y no solo eso, sino que encima delinque, agrede, se aprovecha y se mofa, le retiro esa gracia. Porque es así, porque no todo el mundo deberíamos de protegerle y deberíamos de darle todas las opciones que le damos. Porque una persona que ha hecho mal debe ser castigada por ello. Y no tendríamos que ver como, qué horror, qué castigo más grande. Pues si aquí las cárceles son un lujo, si aquí un centro de menores encima cogen y se escapan por la noche. O sea, te quiero decir que en España precisamente hasta el que delinque se le trata bien, pero es que ni siquiera se les hace pagar por las cosas que se hacen a las personas. Y ese es el problema, que lo hacen y lo rehacen 5.000 veces. Yo he detenido a la misma persona 10 veces por lo mismo y no ha pasado nada. Y esa es la Con, impotencia, con José María ¿sabes? Benito hablábamos, por ejemplo, que, bueno, a él, desde su punto de vista, le parecía que al final se le estaban dando más derechos al delincuente que a la víctima. Correcto, correcto. Y que al policía. O sea, al final se supone que el lado bueno tiene que encima estar esforzándose porque le defiendan o porque por algo que es un derecho suyo al fin y al cabo. O sea, al final es una impotencia brutal, pero para la víctima también, porque al final, ¿de qué le sirve? Mucha gente no denuncia porque sabe que no va a ir a ninguna parte.
Mucha gente calla porque sabe que no la van a defender y proteger. Y como sabe que no va a pasar nada, dice, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Sabes? Entonces, al final, pues no se avanza. Todo lo contrario, yo creo que se está retrocediendo y al final esto, pues efectivamente es muy difícil de tratar. O se pone cartas en el asunto o la situación va a ir a peor, sin más. Sí, ojalá los dirigentes y los políticos, ¿no? Que se les llena la boca cuando llegan las elecciones, pues de verdad protegieran al pueblo, ¿no? Porque yo creo que no se les pide nada más, simplemente protección hacia el pueblo y hacia la policía, la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad que al final son los que velan por la seguridad de los ciudadanos. Sí, lo que pasa que por desgracia todavía tienen mucha gente que les favorece, les vota, les... Y el primer principio es que el propio pueblo entienda la situación, que no actúe por desconocimiento o por impulso, sino que se informen de verdad y que la gente sea más consciente de la situación como pasa. Y no es por ser malo o ser separatista o ser racista o ser xenófobo o ser tal, no, es ser realista. O sea, aquí el que hace paga de alguna manera y se tendría que respaldar eso. Da igual de la etnia, del color, de la edad o de dónde venga, ¿no? Esta situación se debería de arreglar y no se deberían de consentir muchas cosas que se están consintiendo. Y eso es lo triste. Efectivamente tendríamos que estar apoyados, pero no lo estamos en ese sentido. Pues sí, totalmente. Y ya con esta, Auri, terminamos. ¿A quién te gustaría haber sentado en este podcast? Me gustaría ver a varios o varias, pero quizás si tuviera que elegir, dado a que es otra mujer a la que tengo mucho aprecio, yo creo que Joana Alonso, guardia civil, compañera de batallas, me ha acompañado a algunas formaciones. Es de las pocas mujeres que ha asistido conmigo a cosas que es verdad que tenemos somos pocas muchas veces en las formaciones que se dan y demás. Y bueno, ha sido campeona del mundo en Muay Thai, bueno, es una tía estupenda y yo creo que ella es una. Y obviamente, pues Octavio de Paula, José Félix Ramajo, compañeros con los que comparto siempre y a los que tengo muchísimo aprecio porque han sido mentores míos y han sido inspiración mía cuando yo estuve en el proceso. Pero si tengo que elegir a una mujer, yo creo que te diría Joana Alonso. Voy a tomar nota, voy a ver si puedo contactar con ella y a ver si la puedo traer también. Lo dicho, Auri, que mil gracias por pasarte. Creo que es fundamental vuestra voz en estos casos y en estas plataformas, sobre todo por eso, para que podáis contar vuestro día a día y para que la audiencia sepa en qué consiste vuestro trabajo. Muchísimas gracias a ti, Cristi, que vaya todo muy bien y nada, que tengas un feliz verano. Un besito a todo el mundo. Mil gracias por pasarte por aquí. Estás invitada para Gracias a ti. volver cuando quieras. Cuando tú me digas, un besito muy fuerte a todos y a Chao, ti. gracias. Chao.